saludar al querido compañero Molay Maza Ontiveros, historiador, luchador por los derechos civiles, y hoy, pues más que nunca tenemos que hablar de una fecha que es muy significativa para mexicanos y estadounidenses acá en Estados Unidos. La primera vez que se celebró el 5 de mayo fue acá en Estados Unidos, fíjese lo que son las cosas. Pero bueno, de eso y mucho más quiero hablar con Molay Maza. Molay, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Una fecha muy significativa también para franceses. Y pues, claro, que perdieron. Pues para qué vienen. Exacto. ¿Cómo están? Pues yo contento de que me inviten y poder platicar con ustedes un ratito. No, estoy contento de tenerte aquí y pues siempre para tener una visión y un contexto distinto a lo que ocurre en otros medios de comunicación. Imagínese usted que invitáramos a Krause para que nos hablara del 5 de mayo, no, pues valdríamos madre en ese momento. Pero bueno, efectivamente, ya hace algún tiempo, querido Molay, hace mucho tiempo leí un libro del doctor Hayes Bautista. Es un libro que se llama, te digo cómo se llama, porque lo leí hace mucho tiempo. Él es profesor de UCLA, él es médico, pero también es epidemiólogo, es científico de datos, ¿no? Se llama El 5 de mayo, An American Tradition. Y lo que propone el doctor Hayes Bautista es pues que hay un vínculo entre la batalla de Puebla y la batalla de Gettysburg. Si usted no lo sabe, la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra de secesión, se da al mismo tiempo que se da nuestra guerra de reforma en México. Y lo que, a grandes rasgos, lo que propone el doctor Hayes Bautista es que esta batalla fue primordial para evitar que el imperio francés se sumara al ejército del Estados Unidos confederado y con eso, bueno, pudieran separar a Estados Unidos como lo planeaban hacer y mantener en la parte del sur la esclavitud. Es decir, que gracias a la batalla de Puebla, la batalla de Puebla es de México y la batalla de Puebla es determinante para que la Unión gane esta guerra y no se separe Estados Unidos, separe lo que después se convertiría en un imperio. Por eso es que la primera vez que se celebra el 5 de mayo se habría celebrado en Los Ángeles, California. ¿Tú qué nos puedes platicar sobre esto, querido Molay? Pues es interesante la tesis, pero más bien, yo no, o sea, por ejemplo, si hubiera ganado Francia, si los franceses hubieran tenido la capacidad de conquistar, de establecer un gobierno estable, valga la redundancia, en México, el objetivo principal geopolítico de Napoleón III era frenar el expansionismo norteamericano. Entonces, tal vez ellos hubieran abolido la esclavitud, ¿no? O sea, y tal vez tendríamos un Estados Unidos más democrático, no lo sabemos, ¿no? Lo que ellos querían era frenar el expansionismo porque ellos veían que era cuestión de tiempo que Estados Unidos quisiera anexar México y quisiera invadir México y quisiera controlar los recursos naturales de México. Y ese proceso no ha terminado, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Las ambiciones imperiales norteamericanas siguen vigentes. La posición de Donald Trump en estos días forma parte de ese expansionismo y colonialismo del Estados Unidos imperial que emergió posterior a la Guerra de Secesión, ¿no? Como Francia no logró frenar el expansionismo de Estados Unidos por las derrotas militares y la falta de pericia geoestratégica de Napoleón III, pues la historia es la que tenemos, ¿no? Sin embargo, hubo factores muy importantes que permitieron la victoria de México como pueblo en armas, que ese es el elemento fundamental. La diferencia historiográfica entre quienes analizamos desde una perspectiva crítica los fenómenos históricos y quienes los analizan de manera más positiva o positivista o de derecha, ¿no? La gran diferencia es que nosotros vemos procesos concatenados que articulan fenómenos políticos, fenómenos culturales, fenómenos económicos, fenómenos de diferente tipo, ¿no? Históricos, por llamarlos de alguna manera, y en acontecimientos que pues resaltan, ¿no? Por la gente que participa en ellos, de los cuales se escribe más, se habla más y van dándonos una historia, ¿no?
Entonces, el historiador positivista te dirá, el ejército mexicano encabezado por ¿cómo se llama? Por Ignacio Zaragoza, derrotó valientemente a las fuerzas invasoras de Francia, ¿no? ¿Qué es lo que yo te diría? El pueblo en armas, no solo un ejército regular, un pueblo en armas, donde había pueblos indígenas, donde había dos experiencias político-militares muy importantes, la experiencia de los conservadores, los que lucharon en los ejércitos conservadores durante la Guerra de los 3 años, la que le llamamos Guerra de Reforma, y los que lucharon con los ejércitos liberales durante la misma guerra y que salieron triunfantes, ahora estaban los dos, ¿no? Con la experiencia militar de las batallas de la Guerra de los 3 años, estaban los dos acuerpados en un solo ejército. ¿No? Y tienes los lanceros de Oaxaca y los zacapuaxtlas y un montón de sectores populares, indígenas, también afrodescendientes, y los ejércitos regulares que van a enfrentar al ejército más poderoso del momento con sus mercenarios suavos, que además es un elemento muy importante, ¿no? Y jugó un papel muy importante la soberbia, ya lo sabemos, ¿no? La soberbia, el racismo, ¿no? El extremo de confianza de parte de los generales franceses que creían que iban a enfrentar a un ejército menor. Y a la hora de la batalla se dieron cuenta que en la mente de Ignacio Zaragoza había una capacidad estratégica militar sobresaliente, con una experiencia vasta, ¿no? Porque tenemos en Ignacio Zaragoza no solo al general de las tropas que van a recibir el 5 de mayo a las tropas francesas, sino tenemos ahí un revolucionario experimentado en la guerra, ¿no? Básicamente, eso casi no se le atribuye a Zaragoza ese contenido político. No solo es un militar experimentado, es un revolucionario. Y además nació en Texas, nació en el suelo anexionado por Estados Unidos, ¿no? Es un hombre que quiso luchar contra Estados Unidos, pero era muy joven, y se incorporó a la revolución de Ayutla, ¿no? La revolución encabezada por Juan Álvarez, que derrocó la dictadura de Santana. Fíjate nada más, tenemos ahí un revolucionario que luchó contra la dictadura. Ahora, a estos que les encantan, ahora a la derecha le encanta ver dictaduras por todos lados, cuando no gobiernan ellos, pues Ignacio Zaragoza derrotó a una verdadera dictadura, que era la de Santana. La revolución de Ayutla permitió las condiciones para la redacción de la Constitución de 1857, y luego viene el desenlace de un fenómeno de lucha de clases muy complejo, que es el choque entre quienes se resisten a la reforma, a la Constitución del 57, porque perderán sus privilegios y sus fueros, es decir, las élites vinculadas al programa de la monarquía, las élites vinculadas al poder económico, y ahí que su programa histórico está articulado con el extranjero y no con la nación, y abajo, del otro lado, tienes a los republicanos, a los liberales, que enarbolan un programa hecho constitución que representa los intereses de los pueblos y la libertad y la democracia, o el intento de la democracia, y el laicismo, la separación del Estado de la Iglesia y la creación de un Estado nacional, independiente, soberano, libre, que pueda garantizar derechos de sus pobladores, ¿no? Entonces, es una lucha de clases donde hay una lucha por la libertad y una lucha por la opresión, una resistencia reaccionaria por conservar los privilegios, y eso es lo que desencadena en la Guerra de los 3 años, ¿no? Para cuando llegan los franceses, ¿no? Porque durante todo este periodo los conservadores se fueron a buscar un monarca extranjero, ¿no? Los intereses de los conservadores mexicanos se vinculan muy bien, ¿cómo se dice? Se marinan muy bien, ¿no? Maridan muy bien hacen maridaje con el programa geopolítico de Napoleón III, ¿no? Y Napoleón III es el que le dobla la manita a Maximiliano para entrevistarse con los conservadores y venir a México, ¿no? Previa invasión del territorio nacional. Entonces, la batalla del 5 de mayo condensa todo este proceso, sale con una victoria el pueblo en armas, encabezado por un revolucionario que es Zaragoza, destacan figuras como la de Porfirio Díaz, ¿no? Y va a quedar herido de muerte el ejército francés, que no hay que olvidar, un año después
hizo el sitio de Puebla, derrotó al ejército mexicano, pero ya el imperio estaba tocado, ¿no? Era cuestión de tiempo para que la rebeldía de los chinacos, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Se tiene la gran victoria de la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Luego tenemos un año después el sitio de Puebla en el 63, la derrota, la instauración del imperio, del segundo imperio, ¿no? Pero el pueblo en armas pasa a la guerra de guerrillas, ¿no? Y el gobierno de Juárez convoca a los gobernadores de los estados a resistir y al pueblo a resistir y a luchar. A luchar, todo el pueblo se convierte en ejército en armas y surgen los chinacos, ¿no? Y los chinacos van a azuzar permanentemente a las tropas francesas hasta que se tienen que retirar, ¿no? Por el asedio interno, que es un país ingobernable, y porque en Europa va a iniciar la guerra franco-prusiana que acabará con el gobierno de Napoleón III y con la monarquía en Francia, ¿no? Y aquí, pues, se tendrá que hacer lo propio, porque cuando un imperialista pisa suelo nacional, no se puede ir de otra forma si no es con las patitas por delante, y por eso se tuvo que fusilar a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, ¿no? Y entonces ahí termina toda esta película tan interesante, esta narración tan compleja, tan interesante, con la restauración de la República. Entonces el 5 de mayo es una fecha muy, muy importante porque está entre la revolución de Ayutla, que derrocó a la dictadura de Santana, y la restauración de la República. El 5 de mayo es el ombligo de todo ese proceso histórico, que es la victoria de la República en contra del conservadurismo monárquico y eclesiástico clerical. Es la victoria de la libertad, del progreso espiritual y del progreso político, democrático, frente a los privilegios y la reacción y el oscurantismo, ¿no? Por eso es tan importante la batalla de Puebla, más allá de la confrontación en los frentes de Loreto y Guadalupe, que en sí misma es una pieza de historia militar también fenomenal. No, no, definitivamente, ahora que mencionabas el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, quiero mencionar que en el caso de Mejía, el presidente Benito Juárez, ya que Mejía era supuestamente de origen indígena y también de origen muy, muy pobre, el presidente, a él sí le ofrece indultarlo y él dice, no, a mí que me fusilen, yo soy facho y me voy facho, ¿no? Eso Claro, fue lo más claro. triste. Oye, pero Miramón era le decían el brazo armado de la divina providencia. Sí, sí, sí. Él fue de los niños héroes, ¿eh? Sí, sí, sí. Miramón fue un chamaquito que luchó contra el ejército gringo en el castillo de Chapultepec. O sea, estamos hablando de gente que tenía una noción de la patria que se vinculaba al conservadurismo eclesiástico y a los fueros del ejército, pero patriotas eran, ¿eh? Eso es muy interesante. Eso es algo que le falta a la derechita cobarde de nuestros días, a los Yo, golpistas de nuestros días. yo no los veo tan patriotas. Fíjate que hay un historiador que se me va siempre su nombre, creo que se apellida Villalpando, que era el que estaba a cargo de todo esto del bicentenario durante los tiempos de Calderón, ¿no? Del Borolas. Y él siempre proponía en un programa que tenía en la televisión educativa, que se llama Desayunando con la Historia, creo no sé qué. Él proponía junto con este otro señor también súper facho, el que estaba a cargo del castillo Chapultepec, se me fue su nombre, que es especialista supuestamente en Zapata, que los conservadores de aquel entonces simple y sencillamente tenían una visión distinta para amar a México, que eran patriotas de forma distinta. Yo no lo veo, Mola. Yo creo que al haberse sumado a un ejército extranjero para imponer en el trono, entre comillas, de México a un príncipe austriaco, pero para nada eran patriotas, son lo mismo que lo que son ahora. Sí, qué bueno que Miramón luchó y sangró frente a los gringos, si lo quieres ver así, pero al final, de verdad, él pues fue parte de una traición absoluta hacia México. Él, Mejía, también quería mencionar que alguien que fue perseguido por precisamente Napoleón III al grado de ser exiliado, pidió que, pues, le pidió en una carta a Benito Juárez que por favor indultara
a Maximiliano, porque él pues era muy humanista y estaba en contra de la pena de muerte. Estoy hablando de Víctor Hugo, gran autor, usted lo sabe también, ¿no? Del libro Los Miserables, entre tantas otras obras. Y esto pues en colación a lo que dice Molay de cómo es que este ombligo, que es la batalla del 5 de mayo, pues ilumina a siglos de distancia lo que fue precisamente el restaurar lo que estaba bien, el restaurar ese rechazo a un imperialismo monárquico, clerical, conservador, medieval. Y bueno, eso es en cuanto a la parte mundial, Mulay, pero ¿qué nos puedes decir sobre el significado que se le da acá en Estados Unidos, más allá de pues, los gringos que van a comer ahí tacos que no son tacos, se toman unas cervezas, ¿no? ¿Qué nos dices de la identidad que ocasiona precisamente, primero, la relación entre México y Estados Unidos? Creo que es uno de los únicos momentos en los que hay una muy buena relación entre dos gobiernos. Estamos hablando del de Abraham Lincoln o Abraham Lincoln y el de Benito Juárez, Pablo Juárez García, además de que se crea de alguna otra forma el principio de la identidad mexicano-estadounidense. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Marley? Pues ese ha sido un proceso muy complejo, ¿no? De la historia de dos naciones muy plurales, ¿no? Yo creo que ahí el error ha sido tratar de amalgamar en una sola idea de identidad a naciones tan complejas y tan diversas, ¿no? Porque pues, tanto Estados Unidos y el sur de Estados Unidos está compuesto de un montón de nacionalidades migrantes, ¿no? Y unos secuestrados de sus territorios africanos y llevados a fuerza ahí a poblar esclavizadamente. Y en México otro poco, aunque siempre nuestra debilidad fue que no teníamos suficientemente poblado el norte, ¿no? Ya ha sido parte del proceso migratorio de los últimos siglos el ocupar las zonas norteñas y el estarnos brincando para el otro lado porque no nos aguantamos las ganas de ir al suelo que fue nuestro, ¿no? Y entonces eso ha hecho una relación muy compleja, muy diversa, muy plural, pero también bastante adolorida por el abandono de decenas de años de los gobiernos nacionales de esa zona, ¿no? Creo que hay el 5 de mayo es una fecha que en muchas ocasiones en Estados Unidos no se sabe ni por qué se celebra, ¿no? Creen a veces que es el día más importante de la historia de nuestro país, algunos creen que es el día que celebramos la independencia, ¿no? Pero es tengo que estrangularlos cada vez que eso ocurre, ¿no? Tengo que así de jalarles de los pelos y les no, sí, ¿cuál es la fiesta nacional más importante en México? Y dicen 5 de mayo. 5 ¿No? de mayo. Lo siento, pero no. Pero sí es una fecha importante, ¿no? Y ahora los gobiernos de Abraham Lincoln y de Benito Juárez, pues son dos gobiernos que representan un salto cualitativo en la historia de América, ¿no? Tanto Abraham Lincoln como un promotor de las libertades y de la unificación estadounidense, ¿no? Un demócrata convencido de que la libertad individual era el motor del desarrollo de una sociedad más justa, ¿no? El problema de esa idea es que no consideraba la libertad y los derechos colectivos y la justicia social que como fundamento de la democracia y de la verdadera libertad, ¿no? Que eso sí lo consideraban los liberales rojos, ¿no? Con sus limitaciones, ¿no? Tampoco eran de izquierda, pero sí tenían una radicalidad liberal, un liberalismo más radical, más popular, más nacional, que permitía idear una nación de pequeños productores con una distribución de la riqueza suficiente en la que se permitiera, no hubiera miserables, ni pobres, ni marginados, ni abandonados, ¿no? El problema de esos programas es que estaban enclavados en una etapa del desarrollo del capitalismo que exigía la acumulación y la centralización de las riquezas y la aceleración de los procesos tecnológicos industriales, ¿no? Y eso necesariamente oprimió a los sectores campesinos, a los sectores, periféricos, ¿no? Periféricos de las urbes, y el desarrollo del capitalismo no se permitió como un desarrollo más igualitario, ¿no? En México. En Estados Unidos sí,
¿no? Y ahí tenemos una discusión muy interesante de la economía política, porque decían en esa época era el desarrollo Farmer o el desarrollo Juncker, le decían, ¿no? El Juncker era apostar a la industria, someter a la fuerza de trabajo, ¿no? De preferencia con una dictadura militar, para que hubiera un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo de infraestructuras, un gran desarrollo industrial, ¿no? Abaratando la fuerza de trabajo y maximizando las ganancias. Ese desarrollo duro, Juncker, de capitalismo, lo aplicó Porfirio Díaz, ¿no? Que dio un golpe de Estado y quitó al gobierno republicano e instauró una dictadura militar, ¿no? Después de la victoria de la restauración de la República, ¿no? Y entonces el desarrollo farmer es el de los pequeños productores que van desarrollándose en un mercado interno productivo que permite un desarrollo más horizontal, ¿no? de los agricultores y un desarrollo de la industria producido por la liberación del trabajo, la emancipación de los trabajadores y la abolición de la esclavitud. Eso se permitió en Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos dos vías de desarrollo distintas, ¿no? Y finalmente, Porfirio Díaz, por su pequeña mentalidad colonizada, concibe a nuestro país como un país que se debe subordinar a los intereses del gran capital y nos lleva de regreso a una subordinación con respecto de Estados Unidos y con respecto de Francia y con respecto de Inglaterra, ¿no? Entonces ahí se dividieron los caminos. Si bien hubo un momento en el que confraternizamos, ¿no? Para los Estados Unidos también fue muy importante la gran idea de abolir la esclavitud, que es una idea mexicana, ¿no? Abraham Lincoln la llevó a la práctica en Estados Unidos, cuando en México estábamos luchando por eso desde la independencia, desde el levantamiento del cura Hidalgo, estábamos luchando por la abolición de la esclavitud, que finalmente se logra con Vicente Guerrero, nuestro primer presidente afrodescendiente, y bueno, pues qué bueno que les pareció una buena idea en Estados Unidos. Se tardaron algunos añitos, pero ya con la liberación de Abraham Lincoln, de los negros, de los esclavos, pues se dio un pequeñito paso en el desarrollo de la libertad, pero pues luego habría muchos estorbos, ¿no? Para ese desarrollo. Y pues así, por cierto, acabo de ver una película que se llama Emancipación, es de Will Smith, sale ahí. Es el primer papel serio que veo de Will Smith, está muy bueno. Emancipación se llama, y justo trata de unos esclavos negros que los llevan a construir una vía en plena guerra, ¿no? Los llevan forzadamente a construir una vía y construyendo la vía, se enteran que se decretó la liberación de los esclavos, ¿no? Entonces se pelan, en cuanto pueden se pelan y se incorporan al ejército de Abraham Lincoln, ¿no? Obviamente la película va de la persecución de estos pobres compañeros, los van matando, y el último que sobrevive, obviamente, es Will Smith, ¿no? Yo conozco otras dos tristísimas películas de Will Smith, esta de Seven Pounds, híjole, qué dura película, y la otra, Tienes razón. of Happiness, la búsqueda de la felicidad, esa aquí, híjole. ¿Es donde está con su niño? Sí. Pero fíjate, esa es una oda al echaleganismo, ¿no? Sí, exactamente. Es la oda neoliberal al echaleganismo. No, pero del más terrible, ¿no? O sea, que es la nueva esclavitud. Por deudas. Es la nueva esclavitud. La nueva esclavitud, en definitiva. Quería también aportar un poco, es que me queda el corazón roto al pensar en Tomás Mejía, ¿no? Tomás Mejía era un indígena, nació en Guanajuato, y efectivamente, a pesar de que era uno de los mayores generales de los fachos, bueno, no eran fachos en aquel entonces, pero no el fascismo, ¿no? Como tal, ¿ah? De los conservadores. De los conservas, muere en la absoluta pobreza, él y su familia. O sea, la razón por la cual Benito Juárez los entierra a Miramón y a Mejía en el Panteón de San Fernando, no sé no sé la razón de Miramón, pero la razón de Mejía es porque la esposa no tiene ni cómo pagar para el féretro, para el cajón de Tomás Mejía, así de sencillo. Vivían en la colonia Guerrero, ¿no? Me acuerdo porque en mis años mozos hice una investigación muy a fondo de Tomás Mejía. Vivían en la colonia Guerrero en ese entonces, en la absoluta pobreza, y me parece que a partir del fallecimiento de Tomás Mejía, el presidente Juárez destina una pensión para la señora y sus hijos, ¿no? Que dejó pues ahí en el desamparo, y le insisto, usted le ofrece a él sin indultarlo por ser indígena,
por, pues, no sé, no ser parte, sí, efectivamente, del pueblo, y Tomás Mejía dice, no, ni más. Yo me, así como la canción de Silvio Rodríguez del necio, yo me muero como viví, pues sí, se Pues murió sí, así como es. vivió Y de es que conserva en Fayal, ¿no? ahí es importante hacer esa recuperación histórica de lo que van significando estos cambios, ¿no? Que son cambios de estructuras políticas y sociales, ¿no? Que luego se van convirtiendo en cambios culturales, ¿no? Y que llegan para no irse, ¿no? Y es muy importante eso, ¿no? Ahorita que decías estos fachos, los conservadores, ¿no? Que eran monárquicos, primero se resistían toda esa ala de la población, el ala beneficiaria del sistema colonial, ¿no? Que tenía privilegios y que tenía un estatus superior por la estructura de la sociedad colonial, se resistían a la independencia, ¿no? Porque pensaban la independencia les quitaría su estatus. Cuando se aprueban las constituciones de Cádiz en 1812, eh, no, perdón, anterior, ¿no? En 1800, ya ahorita se me olvida, pero se aprueban las constituciones de Cádiz y en 1805 debe ser, o 6, y son constituciones liberales que no coinciden con los intereses de quienes tienen el poder en las colonias, ¿no? Y entonces es cuando firman la Constitución. Sí, 1812 se aprueban las constituciones y para 1821 convencen a su máximo generalazo pues de ceder a los independentistas, ¿no? Y se firma la independencia y se hace una independencia a modo para defender los privilegios. Aquellos privilegiados que se resistían a la independencia en 1810 ya están a favor de la independencia cuando la Constitución española pues es liberal y no pone en riesgo sus intereses, pone en riesgo sus privilegios, y entonces están de acuerdo en que mejor se firme en 1821 la independencia, ¿no? Por eso tan de buen grado se firma el acta de independencia, en donde no hay ninguna firma de ningún independentista del 1810, ¿no? Salvo la de Iturbide, que lo que hace es instaurar el primer imperio con el contubernio de estas clases poseedoras del clero, del ejército, de los hacendados, de los grandes hacendados, ¿no? Y que se aglutinan ya como clases dominantes alrededor del imperio, que dura muy poquito. Y entonces, lo que antes era la pugna independencia contra colonia, se convierte en la pugna monarquía-república, ¿no? Y entonces va ganando espacios la república hasta este momento, ¿no? En donde pasamos por el gobierno de Santana, la dictadura de Santana, la guerra con Estados Unidos, y en esta lucha permanente entre monarquía, república, centralismo, federalismo, ¿no? Liberales, conservadores, ¿no? Pero ya el tema de si nos hacemos independientes o no quedó atrás. El tema es república o monarquía. Y la batalla de Puebla y el Segundo Imperio y la recuperación, la restauración de la República sella ese debate por completo. Ya nunca más alguien va a volver a plantear que se puede ser un imperio o una monarquía, ¿no? En la restauración de la República y el fusilamiento de Maximiliano, se acabó esa discusión. Ahora la discusión va a ser qué tipo de república, ¿no? Y en ese qué tipo de república es donde viene el golpe militar de Porfirio Díaz y el retroceso de las libertades, la instauración de una dictadura subordinada al gran capital, y después de 30 años hubo una nueva revolución, ¿no? La revolución de 1910, que va a reformar en 1917 la constitución de 1857, la va a actualizar y va a incorporar derechos sociales que van a hacer de esa una constitución muy progresista, y se acabó el debate de si somos una república subordinada al gran capital o una república farmer, ¿no? Sino más bien empieza la creación de un nuevo Estado postrevolucionario con la idea del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y todo esto para decir, el significado de la cuarta transformación es que en esta etapa de cuarta transformación, de búsqueda de un estado de bienestar, de búsqueda de un nuevo sistema económico, la economía moral, y de la promoción y la construcción cultural del humanismo mexicano,
estamos en una etapa en donde los conservadores ya no pueden hacer que se regrese a la anterior. Y el escenario de la lucha es la cuarta transformación. Entonces, a la cuarta transformación le puedes incorporar cosas, le puedes quitar cosas, pero no la vas a poder revocar, como pasó en el tránsito de la independencia hacia la república y de la república restaurada hacia el porfiriato y la revolución, ¿no? De ese tamaño es el fenómeno político que estamos viviendo en nuestros días. La derecha no se ha enterado, por eso siguen en esos discursos, por eso Porque es muy mediocre. reciclan a Cedillo y se hunden más con eso, mienten frenéticamente en los medios de comunicación, porque no han entendido que se acabó la pugna entre república y monarquía, se acabó la pugna entre si independencia o no independencia, se acabó la pugna entre si subordinados al capital o desarrollo interno, no. O sea, la lucha la ha ganado el pueblo de México, ese pueblo en armas que derrotó a los suavos el 5 de mayo, es el pueblo que ha masivamente participado en política para ver su realidad transformarse desde el 2018 para acá. Y ojalá ese pueblo bravo salga a la calle muy fuerte el 1 de junio, porque necesitamos que esa votación sea muy importante para No, dar ese giro. yo también espero eso. Yo espero que no nos pase como nos pasó con la consulta para juzgar a los expresidentes. Por eso es que en este programa le estamos ofreciendo entrevistas con los principales, bueno, pues con todos los candidatos principales, con todos los candidatos y candidatas que quieran venir aquí a platicar. Qué interesante lo que nos planteas. Muchos comentarios, la gente te ama, querido. Gracias. No, yo amo a la gente, al pueblo. Amo a mi pueblo, yo me debo a mi pueblo. Me subes el rating, así que vamos a invitar. Eso es un cumplido excesivo, mi queridísimo Toño, al contrario. Mira, por ejemplo, dice el compañero Felipe Victoriano, dice, felicidades Toño, por Molay Maza demuestra que la izquierda es el futuro como ideología. No, muy bien ahí, muy interesante. Pero bueno, Molay, vamos a seguir analizando esto, ¿sí? Y vamos a darle mucha fuerza. Espero que podamos, es un mes con muchas fechas cívicas que podemos analizar, algo que no ocurre en otros espacios. Y bueno, pues te voy a seguir molestando para que me subas. No es molestia, es un placer. ¿Y sabes con qué cerraría, Toño? Dime. El ejército francés se fue frustrado y encabronado de aquí. Sí. Y se fueron allá y fueron a ejercer una venganza de odio de clase en contra del proletariado francés cuando perdieron la guerra franco-prusiana en 1871. Entonces fueron derrotados aquí, se van para allá, se los chingan los prusianos, ¿no? En Sedan, y regresan, y por la miseria provocada por la guerra franco-prusiana, en París había levantadose una rebelión que instauró el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París, de marzo hacia mayo de 1871, y entonces el ejército francés, en fuerzas combinadas con el ejército prusiano, sus enemigos, se metieron a París a reprimir y a asesinar a miles de proletarios franceses que habían instaurado un gobierno republicano y protosocialista, el primer gobierno obrero, en rebeldía en contra de la guerra, en contra de la pobreza. Y ahí están, hay varios libros, hay uno que se llama La Masacre, están los textos de Marx que narran ese momento, la guerra civil en Francia, y también es un momento apasionante de la historia y de la lucha de clases y de la venganza de los ejércitos frustrados en contra de la clase proletaria, en contra de los de abajo, en contra de los pueblos originarios, en contra de los parias, ¿no? Entonces, hasta París, hasta la venganza de clase de los soldados y de la burguesía francesa, llegó la frustración de haber sido derrotados en México. Fíjate que yo también había pensado en esa parte, cómo es que después de la caída de Napoleón III con pues con esta batalla franco-prusiana, perdón, la guerra franco-prusiana, la batalla, fueron varias batallas, a partir de ahí, pues sí, no viene la Comuna de París, etcétera, estos levantamientos, pero esto es el precedente para que en Francia exista una democracia hasta que los nazis invaden París, ¿no? O sea, fue un muy buen precedente para que por fin Francia pudiera reconocer a un presidente, pudiera reconocer valores democráticos, después de que la Revolución Francesa
pues sí, ¿no? Se comió a sí misma. Exactamente, ¿no? Recordada por todos como, fantástico, pero fue el inicio del capitalismo, fue el paso del mercantilismo al capitalismo en la realidad. De ahí, pues, vino la época del terror, más vino el imperio de Napoleón, las barricadas, etcétera, 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 el colonialismo francés, pero efectivamente, la caída de Napoleón III da pie a que Francia pueda vivir un espacio democrático hasta que los nazis invaden París y bueno, pues ya de ahí hay una situación muy, muy distinta. Qué buenas pláticas, qué interesante platicar contigo. Un placer. Por favor, compártenos tus redes sociales, háblanos de lo que andan haciendo por ahí en la 4TV. Ay, sí. En la 4TV estamos haciendo entrevistas y demos y kratos, y hay unas lecturas de fragmentos literarios que se están haciendo para el público en general, que vaya a compartirnos sus libros favoritos, sus lecturas favoritas. Y en los círculos de estudio estamos impulsando la formación política en Círculo Esparta los domingos a las 5 y en Círculo Semilleros de Conciencia los lunes a las 8. Son círculos virtuales, todo el mundo puede entrar, es absolutamente gratis, casi como tú dices, aquí no cobramos, ese es un trabajo que se hace voluntario, y pues el chiste es que la raza reflexione, desarrolle la conciencia, se organice y participe movilizadamente en la lucha por la emancipación de la humanidad, ¿no? Que de eso va a ser de izquierda, ¿no? Luchar por salvar a la madre tierra y luchar por salvar a la humanidad de sí misma, ¿no? Para pasar a una sociedad donde no haya dominación de seres humanos contra la naturaleza ni contra otros seres humanos. Y para eso hay que desarrollar la conciencia, más que adoctrinarnos y tener una ideología. La izquierda en el siglo XXI debe desarrollar una conciencia crítica, libre, ética, transformadora, revolucionaria, una conciencia de clase, le diría a Marx, pero es una conciencia libre y crítica, no es una conciencia dogmática, ¿no? Y a eso nos dedicamos. A mí me encuentran Molay Maza en redes sociales, así en el Facebook, en el Twitter, en el TikTok. Ahí me encuentran Molay Maza y ahí podemos platicar. Pero en los espacios donde yo doy mi punto de vista y yo platico y yo converso, pues son más bien estos que me abren los camaradas que son verdaderos youtubers, influencers y periodistas. En el caso tuyo y en el caso de Vicente, pues son periodistas con formación profesional, ¿no? Pero no tiene nada de malo eso de youtubers, hay gente no, que... No tiene nada de malo, pero sí hay, o sea, diría mi abuelita, hay niveles. Entonces sí se nota cuando un compa es youtuber y lo hace muy bien siendo youtuber, y cuando un compañero es periodista y hace un trabajo periodístico, se nota. No demerita uno a otro, pero son diferentes, ¿no? Yo no soy ninguno de los dos. A mí me invitan y yo platico con ustedes y me siento muy feliz. Tengo unos cuates con los que crecí, ¿no? Los conozco desde niños, ellos son ingenieros y siempre me decían, es que el periodismo es una chafada ahí. Si fueran deportes, nosotros estaríamos jugando fútbol americano, fútbol, básquetbol, y tú, Toño, badminton, porque es periodismo. Ya, bueno, sí, eso antes de que llegaran las redes sociales me lo decían, ahora ya no dicen nada, ¿no? No, y luego, sí, o sea, de periodistas, imagínate un Ryszard Kapuczynski, ¿no? O sea, o un corresponsal de guerra, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, se necesita, Capa, ¿no? Ahí... Sí, o en un sistema, por ejemplo, en el régimen anterior, decir la verdad te podía costar la vida. Hoy todavía hay tanta gente que está siendo ahí perseguida acá, en la tierra de la libertad. Sí, bueno, es porque allá tienen ya un gobierno fascista, abiertamente fascista. Sí. Pero bueno, pues vamos a seguir luchando. Claro junto con mi compañero Molay Maza, junto con usted que nos ve, que nos escucha. Y yo quiero agradecerte, Molay, como siempre. Gracias a ti por invitarme. Qué buena plática con el querido amigo Molay Maza. Muchas gracias, amigo. Te mando a la orden. Abrazo a toda la raza. Ahí está. El querido historiador, compañero Molay Maza Ontiveros.